Rojas, Rojas presente, profe. Román, Román presente. Romero, Romero presente. Ruiz, Sanes presente. Santiago, Santiago presente. Silva, Silva presente. Simeón, Simeón presente. Solórzano, Solórzano presente. Sotelo, Sotelo presente. Soto, Suica, Chica presente. Suyuchuco, Suyuchuco presente. Taco, Taco presente. Taquía, Taquía presente. Tejeda, Tejeda presente. Terán, Terán presente. Torres Cruz, Torres Cruz presente. Torres Guerra, Torres Guerra presente. Torres Minaya, Torres Minaya presente. Torres Paitán, Torres Paitán presente. Torres Ruiz, Torres Ruiz presente. Tuesta, Urbano, Urbana presente. Valdivieso, Vances, Vance presente. Varillas, Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yacolca presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate, Zárate presente. bueno, han respondido esta primera llamada de asistencia por la plataforma Google Meet 38 alumnos. Como dijimos hace un momento, vamos a completar el tema de rectas con miras a la práctica del día de mañana, que viene hasta el tema de rectas, y también con miras al examen parcial de la otra semana, que también viene hasta rectas. Principalmente el tema de rectas viene más en el examen parcial, pero igual hay que completar el tema de rectas tanto para la práctica de mañana como para el examen parcial. Teóricamente en la otra semana no habría clase el día jueves, sino de frente se pasa al día viernes 10 de la mañana para el examen parcial, debido a que a la semana de parciales no hay actividad académica excepto los exámenes. Por eso que prácticamente la práctica 2 y el examen parcial tienen casi los mismos temas, solo que lo que no viene en la práctica viene más en el parcial o viceversa. Así que vamos a hacer esto que estamos indicando.
Entonces, vamos a compartir, siempre tomando como base el texto de la profesora Lourdes Cala. Entonces, en la clase pasada nos quedamos con el tema de la distancia de un punto a una recta. Vamos a buscar esa página. Distancia de un punto a una recta. Definimos la distancia de un punto Q a una recta L y que se denota por D entre paréntesis Q, L a la longitud medida a lo largo de una recta que pasa por Q ortogonal a L. Es decir, la distancia de un punto Q a L es la longitud más corta entre Q y L, que como vimos la semana pasada, si conocemos la recta, conocemos el punto de paso y el vector direccional A, y por lo tanto conocemos el vector normal N a la recta. Entonces, uno, el punto Q, P0 y el punto Q, ambos conocidos, y la proyección del vector P0Q sobre la normal se genera este segmento que está bien negrita, que es ortogonal. Y eso viene a ser la distancia del punto Q a la recta, que traducido al lenguaje matemático, como ven en pantalla, es la longitud de la proyección del vector Q menos P0 sobre N, y que simplificado queda el módulo del vector normal escalarmente por Q menos P0 y todo dividido entre la longitud de N. Esa viene a ser la definición que vimos el día viernes pasado. Y dijimos que esto convertido a ecuación general de la recta nos daba la distancia de un punto a una recta en la forma como hemos aprendido en la academia, o en el pre o en el colegio, que consiste en escribir la ecuación general de la recta, como el que usted ve en el ejemplo 1, es decir, todo pasado hacia un lado. Reemplazamos en vez de X y en vez de Y, el punto donde vamos a calcular la distancia a esta recta. Digamos X0, Y0. Entonces, 3X0 menos 4Y0 más 12, le tomo módulo. Y luego lo divido entre la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado, 3 al cuadrado y menos 4 al cuadrado, y lo sumamos, que es la longitud del vector N, que aparece en la fórmula que está más arriba. Esa es la forma práctica de encontrar la distancia de un punto a una recta, que lo sabemos desde el colegio y la academia, porque así nos han enseñado en el plano cartesiano. En cambio, lo que aquí se está haciendo es uso de la forma vectorial, pero al final son equivalentes. Entonces, esa es la forma práctica de encontrar la distancia de un punto a una recta en su forma cartesiana. Ahora, cuando las rectas son paralelas, quiere decir que los valores coeficientes de las variables X e Y de una recta con la otra recta van a ser proporcionales. Por ejemplo, en esta recta, digamos, 3 y menos 4. En otra recta, paralela a esta recta, puede ser el mismo 3 y menos 4, o puede ser menos 3 o el 4, o puede ser de repente el doble, 6 menos 8, o de repente por menos 5, menos 15, 20. La cosa es que los coeficientes de las variables X e Y de dos rectas paralelas son proporcionales. Lo único que van a variar, lógicamente, van a ser los números que acompañan a las variables. Entonces, una forma de encontrar la distancia entre rectas paralelas es poner
ambas rectas con los mismos coeficientes X e Y. Y entonces cuando colocamos esos mismos coeficientes, tanto en la recta L como en su paralela, entonces la distancia del número que acompaña a estas variables, en este caso por ejemplo el 12, pero en la otra recta puede ser otro número, la diferencia de estos números en módulo, dividido siempre entre la longitud del vector normal, es decir, entre la raíz cuadrada del n1 cuadrado más n2 cuadrado de las rectas que ya han sido unificadas los coeficientes. Eso viene a ser la distancia entre rectas paralelas. La resta de los números que acompañan a las variables x e y, en este caso sería el doble, 12 por ejemplo, y entre la raíz cuadrada de los números que multiplican a x e y ya unificadas, es decir, que estén con el mismo valor. Eso también se demuestra utilizando esta fórmula normal, pero hemos aprendido en la academia y en el colegio, en el pre, esa fórmula cartesiana. Entonces, eso es lo que hicimos en la parte final de la clase del viernes pasado. Ahí está la profesora en el teorema 1, ahí está la conversión de la distancia vectorial, ahora en términos cartesianos, que es lo que hemos aprendido. Como ven, solo reemplazo el punto x0 y y0, que es el punto donde voy a calcular la distancia, en la ecuación general de la recta, cuando todo lo paso para el lado izquierdo o derecho, y le tomo valor absoluto para que salga positivo, y lo divido entre la raíz cuadrada, entre la suma de los cuadrados de los coeficientes de las variables x e y. Ahí está la demostración en forma vectorial, sale en poca línea, como ven, una sola línea. Y ahí está el ejemplo correspondiente a esta demostración. La profesora más adelante va a hacer un ejemplo con rectas paralelas. Ahí está. El cálculo, la distancia comprendida entre las rectas L1 y 2, que como ven son paralelas. ¿Por qué? Porque los coeficientes de X e Y de las rectas son proporcionales. En este caso son iguales. El coeficiente de X en L1 es igual que el coeficiente de X en L2. Y el coeficiente de Y en L1 es igual que el coeficiente de Y en L2. En general son proporcionales. Para que sean paralelas, son proporcionales. Por ejemplo, X más Y menos 4 igual a 0. Y aquí, por ejemplo, que sea 3X más 3Y más 39 igual a 0. Entonces, como ven, es el triple. Son proporcionales. Y para encontrar la distancia entre rectas paralelas, recuerden que la forma práctica es unificar los coeficientes. Si acá dice 1, 1, y acá también debe decir 1, 1. Si dice 3, 3, hay que volverlo 1, 1 ambos, o hay que volverlo 3, 3 a ambos, para que pueda usar esta regla práctica de la resta entre los números 13 menos 4, es decir, 17. Le tomo módulo y lo divido entre la raíz cuadrada del 1 cuadrado más 1 cuadrado, porque como ya están unificados, entonces de esa forma. En cambio, si fuera 3, 3, 39, hay que unificar los coeficientes de X e Y para que sean iguales. Es decir, multiplicar o dividir de modo que coincidan los números que multiplican a X e Y. Para emplear esta fórmula, como ven, ahí está la distancia. Entonces, aquí sale 17 entre raíz 2. Y como dijimos, es solamente usar la propiedad anterior 2 veces nada más. Porque si yo conozco dos rectas, conozco el punto P0 y el punto Q0 de cada recta. Y hago la aplicación del teorema anterior 2 veces. Uno para el punto P0 de L1 y el Q que esté en L. Y luego el punto Q0 de L2 con un punto P de L1. Aplico 2 veces y llego a la fórmula que estoy indicando hace un rato. Que la profesora no lo utiliza, sino lo hace a través de un ejemplo. Ahora, si tengo dos rectas
oblicuas, obviamente hay un ángulo que forman estas rectas. Bueno, en realidad son varios ángulos, dos ángulos. Puede ser el ángulo agudo o puede ser su adyacente, el ángulo obtuso. En este caso, el ejemplo 4 dice hallar la ecuación de la bisectriz del ángulo formado por la intersección de las rectas L1 y L2. Dibujamos y se forma como así, como se ve en la gráfica, el ángulo. Y le piden la recta bisectriz, el LB. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para encontrar el LB? Su vector direccional, que tiene que ver con el vector direccional de L1 y de L2. O también con sus ortogonales, porque el cruce de sus ortogonales se cruza en un punto, y ese punto es un punto de paso de LB. Y solo faltaría encontrar el vector direccional de LB. Pero si yo tengo el vector direccional de L1 y de L2, y lo divido entre sus módulos, voy a tener un vector unitario en la dirección de L1 y unitario en la dirección de L2. En otras palabras, vectores de distintas direcciones, pero de longitud igual. Por lo tanto, yo trazo líneas paralelas y se forma un rombo. Y en ese rombo, la suma de los vectores unitarios, según la geometría plana, coincide con la recta, con la dirección de la recta bisectriz. Entonces, eso es la forma de cómo se puede encontrar la bisectriz, encontrando la suma de los vectores unitarios de L1 y L2, y eso genera el vector unitario de la recta bisectriz. Y el punto que pasa por la bisectriz, usando las ortogonales, para encontrar este punto Q, que es un punto de la bisectriz. Esa es la forma como se calcula o se halla la ecuación de la bisectriz del ángulo que forman la intersección de las rectas L1 y L2. Entonces, bastante simple la teoría. La idea es que uno aplique en los ejercicios o en los problemas que vengan en la práctica de mañana y en el examen parcial de la otra semana. En este caso, la profesora ha usado este procedimiento, ha encontrado la distancia del punto Q a L1 y del punto Q a L2 en función de punto Q que es X, Y, y se supone que estos dos deben ser iguales. Entonces los iguala y encuentra el valor de X e Y que cumple esta igualdad de valor absoluto. Da dos respuestas. El X más Y más 3 igual a 0 y el X menos Y menos 1 igual a 0. Ahora, recuerden que la bisectriz es una recta que está entre las dos rectas, de manera que uno de las dos pertenece al interior entre las rectas, el otro no pertenece al interior entre las rectas. Y entonces aquí la profesora comprueba que la recta X más Y más 3 igual a 0 es la ecuación de la bisectriz del ángulo obtuso. Es decir, ¿por qué hay dos respuestas de esta LB? Porque dos rectas forman dos ángulos, como vemos en la parte de arriba. El ángulo agudo que está aquí, en la manita, y el ángulo que está en la adyacente, en la parte externa. Entonces se encuentran dos valores de rectas, porque uno es la recta del ángulo agudo y el otro del ángulo obtuso. De la recta con la prolongación del otro. Así que se elige uno, el que le corresponde al ángulo que está en la parte interna, en la parte aguda en todo caso. Ahora, estas dos rectas que se han encontrado, se puede verificar fácilmente que son ortogonales. Sus normales son perpendiculares. La normal del primero es 1 menos 1. La normal del segundo es 1, 1. Si multiplica escalarmente ambos vectores, sale 0, lo cual quiere decir que estas dos bisectrices son perpendiculares. Recuerden, uno del ángulo agudo y otro del ángulo obtuso.
Generalmente se está refiriendo al cálculo de la bisectriz del ángulo agudo, salvo que la pregunta diga lo contrario. Bueno, hay ejercicios. El ejercicio 1, tenemos una recta L1, P0 más T veces 3,4, que no cruza el cuarto cuadrante, así entonces tenemos que dibujar, y dista del origen de coordenadas 12/5 unidades. L2 para el L1, y le dicen estas rectas y los ejes coordenados forman un trapecio de área 210 unidades cuadradas. Y le piden encontrar las ecuaciones generales de las rectas L1 y L2. Ahí está la gráfica simbólica que ayuda al problema. L1, como L1 es para L2, entonces, como yo tengo el vector 3, 4 direccional a L1, entonces su normal sería menos 4, 3. O 4 menos 3, que es lo mismo, porque son paralelos. Entonces, la ecuación de L1 debe ser 4x menos 3y más un número que no conozco, porque eso depende del P0. Digamos que sea más R igual a 0. Entonces, tengo la ecuación de L1 en función de lo que me dan como dato. La distancia del 0, 0 a L1 vale 12/5. Y según la fórmula anterior sería, reemplazo el 0, 0 en la fórmula, sería 4 por 0 menos 3 por 0 más R módulo, lo divido entre la raíz cuadrada de 4 cuadrado más menos 3 al cuadrado, es decir, raíz de 25, 5, sería módulo de R quinta, es igual a 12/5, por lo cual R valdría más o menos 12. Ahora, si elegimos 12, saldrá una respuesta, y si elijo menos 12, saldrá otra alternativa de respuesta. O de repente se descarta el R menos 12. Pero la recta L1 dice que no cruza el cuarto cuadrante. Entonces, eso de repente puede ayudarnos a que el R sea el más o el menos. La cosa que L1, al no cruzar el cuarto cuadrante, va a generar, pues, que de repente el R sea un R específico. La profesora ha dicho R igual 12. Pero habría que verificar por qué descartó el R igual menos 12. Como dijimos, probablemente sea por la información de que el L1 no cruza el cuarto cuadrante. Ahora, L2, como es para el L1, debe ser de la misma forma, 4x menos 3y, solo que es más c. Entonces tienen los mismos vectores normales o vectores proporcionales. Área del triángulo POQ lo llama A1, según la gráfica. Está muy chiquito, le ha puesto una flecha. Entonces, A1. Y el área del cuadrilátero, a ver, el A2 es del PQMN, el cuadrilátero. MPQN sería. Entonces, área del cuadrilátero MPQN, que vale a 2, sumado con el A1, sale 216 unidades cuadradas. Porque el área del triángulo POQ está calculado, ahí está, un medio de 3 por 4. Recuerden que esto, el L1 lo puedo convertir a su forma simétrica para ver quién es el A, quién es el B minúscula de la ecuación simétrica, para ver la longitud de estos segmentos catetos, y que sale 3 y 4. Entonces, conoce a 1, y entonces el A2 valdría, el A2 más A1 valdría 216. Ahora, el vector N, o perdón, el punto N, voy a poner, es el punto de la recta L2 cuando su segunda componente, o perdón, su primera componente valga 0. Entonces, cuando su primera componente vale 0 en la ecuación L2, cuando X vale 0, el Y me sale C tercia. Entonces, el punto N es el punto 0, C tercias.
Y el punto M sería el punto en la recta L2 donde la abscisa vale, digamos, un número, pero la ordenada vale 0. Entonces cambio en la recta L2 por Y igual a 0 y me sale X igual menos C cuarta. Menos C cuarta. Entonces el punto M vendría a ser igual a menos C cuarta, 0. Conocido M, conocido N, ya puedo encontrar el área del triángulo MON como el producto de la abscisa en módulo del M por la ordenada en módulo de N, lo cual quiere decir cateto por cateto. Entonces, y todo se divide entre 2. Y eso sale 1/2 de módulo C tercia por C cuarta igual a 216. Con lo cual, C cuadrado dividido entre 24 es igual a 216, es decir, C cuadrado valdría, o C saldría, más o menos raíz de 216 por 24, que saldría más o menos 72. Otra vez por la ubicación de la recta, entonces hay que elegir uno de los dos. Seguramente el otro valor no cumple. La profesora ha elegido C72, porque seguramente el menos 72 no cumple. Al igual que en el caso del R, que eligió 12 en vez de menos 12, porque seguramente por la gráfica no cumple la condición. Finalmente, L2 vale 4x menos 3y más 72. Y M mayúscula vale menos 18,0 y N vale 0,24. Con eso ha encontrado la ecuación de la recta L2 y L1 en su forma general. ¿Cómo están ahí? Bueno, este es un ejercicio un poco más simple que el anterior. Uso solamente la teoría. En todo caso, lo vemos. Dice, los lados de un paralelogramo están contenidos en las rectas L1 y L2, que están ahí en forma, L1 en forma vectorial, L2 en forma vectorial, L3 en forma general, L4 en forma general. Si la distancia de L entre L1 y L2 es 36 sobre raíz de 13, y el área del paralelogramo mide 72 unidades cuadradas, obtener los vértices del paralelogramo. Entonces hacemos una gráfica simbólica que es importantísimo en geometría, de modo que sea coherente con la información que plantea del L1, L2, L3 y L4. De la ecuación L3 y L4 es fácil porque hay que dar el valor y nada más, ya que tenemos la ecuación general. Y de la recta L1 y L2, básicamente por la dirección de L2, que es el 2,3. Y como forman parte de un paralelogramo, se supone que estos vectores o estas rectas son paralelas. En el caso de la gráfica, sería L3 y L4 son paralelas por la forma de la ecuación. 3x más 2y, el otro es 3x más 2y. Entonces significa que L1 con L2 también son paralelas, para que se forme el paralelogramo. En otras palabras, el vector B más 1, A menos 1 y los vectores 2 y 3 son paralelos, según la teoría de vectores paralelos. Y ahí vamos a encontrar seguramente información sobre A, B y sobre S. Entonces ahí está. Dice L1 paralelo L2, justo lo que le decía. Entonces B más 1, A menos 1 es paralelo al vector 2,3. O en todo caso, el B más 1, menos 1 multiplicado por el ortogonal del 2,3 debe ser 0. Ahí está en pantalla y sale 2A menos 3B menos 5 y eso vale 0, la ecuación 1. Una ecuación con dos variables, falta otra ecuación. Ahora, la distancia de L1 y L2,
La distancia de L1 y L2 es la distancia entre el punto 4 menos 2A,3 a la recta L2, porque el 4 menos 2A,3 es un punto de L1. Entonces estamos encontrando la distancia de un punto de L1 a L2, pero como son rectas paralelas, se supone que eso coincide con la distancia entre las rectas L1 y L2. Bueno, aplico la fórmula vectorial que vimos hace un rato, como ven en pantalla, y sale, como ven, el vector normal por 4 menos A,3 menos 6,0 y divide entre la longitud del vector normal. Esa resta 4 menos 2A,3 menos 6,0 es un vector perpendicular a la normal. Es como que vimos en la teoría el P0Q, algo así. Y se llega entonces a la expresión módulo de 6A más 12 entre raíz de 13 es igual a 36 entre raíz de 13. Con lo cual 6A más 12 vale más o menos 36. En otras palabras, A valdría 4 y A valdría menos 8. Pero, dice la profesora, se descarta menos 8. Probablemente cuando reemplazo en una de las ecuaciones, seguramente se va a incumplir. Entonces se descarta el menos 8, seguramente porque incumple una de las ecuaciones anteriores o porque es incoherente con la gráfica. Eso tenemos que chequearlo porque la profesora no chequea esa parte. Luego, en la información de las rectas, L1, 4 menos 2A,3 más T veces B más 1, menos 1, dice la información A es positivo. Mientras que en la recta L4, 3X más 2Y más C igual a 0, C negativo. Entonces, esa debe ser la razón por la cual también ha elegido esos valores. Bueno, como A es mayor que 0, por eso entonces se elija A igual a 4. Entonces ahí está, es el descarte. No puede ser negativo porque es dato del problema que A sea mayor que 0. Entonces B valdría 2A menos 5 entre 3, reemplazo el A 4 y me sale 1. Conozco A y conozco B, ya conozco la recta 1 y la recta L2 completamente. Ahora, según la gráfica, L1 interceptado con L3. L1 con L3 es el punto A. Ahí está. Entonces tengo las dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación 1 y 3, y encuentro que es el 0,9, el punto A. Y L2 con L3, también tengo las ecuaciones, intersecto, junto a las ecuaciones en uno solo, resuelvo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y me sale que el punto B vale 6,0, donde el B es la intersección de L2 con L3, según mi dibujo. Finalmente, área del cuadrilátero ABCD. A ver, vamos a hacer la gráfica. ABCD, al paralelogramo. Es base por altura, donde la base valdría 72 entre H. Y que saldría 2 raíz de 13. Donde la altura vendría a ser la distancia entre las rectas, que ya fue calculado
como 36 entre raíz de 13 en L1 y L2. Base, digamos que sea BC por altura, que sería la distancia que hay entre L1 y L2, que sería 36 sobre raíz de 13. Eso es lo que ha reemplazado la profesora y le sale que B vale 2 raíz de 13, la base. Ahora, el vector BC, que se escribe como C menos B, es decir, C vale B más el vector BC igual el vector AD es D menos A. Entonces D valdría A más el vector AD. ¿Qué es lo que aquí aparece? Donde A y B se conocen. Y el vector BC y AD se ve por las rectas paralelas. Y están definidos por estas ecuaciones. O mejor dicho, las direcciones de estas rectas. Entonces, como área del cuadrilátero ABCD vale 72 y el B vale 72 sobre H. Entonces, ahora L4, que viene a ser la recta LCD, ahí está en la gráfica. L4 es la recta que pasa por el punto C y D. Es igual, es dato del problema, el L4 es 3x más 2y más c igual a 0, con c negativo. Ahí está, 3x más 2y más c con c negativo. Y reemplaza el punto D, que es el 4,15, anteriormente hallado. Y me sale que C vale menos 42. Coherente con el enunciado porque salía C negativo. Entonces ya tengo la ecuación L4. Ya tengo la ecuación L1, L2, L3 y L4. Y con eso ya puedo encontrar los puntos A, B, C y D solamente con las intersecciones de estas rectas. Profe. Sí. Sí, disculpe, habla Roda. ¿Podría volver a explicar cómo llegó el punto C? O sea, a ver. La parte de 2 raíz de 13 entre raíz de 13 por 2,3. ¿En la parte del B? No, en la parte de C, para llegar al punto C. A ver, en la parte del C. Sí. O sea, donde dice C igual B más 2 raíz de 13 sobre 13. Sí, ¿eso cómo lo yo? O sea, 2 raíz de 13 sobre raíz de 13. Claro, recuerden que es el vector BC, es C menos B. Entonces C valdría B más el vector BC. Pero el vector BC, calculamos su distancia por el vector direccional. El 2,3 entre raíz de 13 es el vector direccional. Y la distancia que acaba de encontrar arriba, el B chiquita. Entonces, B más
la distancia que es 2 raíz de 13 por el vector en la dirección del BC, que es parte de la recta, el 2,3. Y se ha dividido entre el módulo para que sea vector unitario. Ah, está bien, gracias. Esa es la forma como han encontrado este vector BC. Y así he encontrado entonces el punto C. Igual ocurrió con el vector, con el punto D. Es el A menos D. Entonces el D vale A más un vector unitario en la dirección del AD y multiplicado por la distancia, que es la cantidad que me estoy moviendo en esa dirección para llegar al punto D. Entonces ahí tenemos este ejercicio. Dos. Vamos ahora a ver al tema de, después vemos más ejercicios, porque tenemos que completar, recuerden que mañana hay una práctica, al tema de pendiente. Pendiente es un concepto que se hace en geometría plana cartesiana. Entonces ahora vamos a ver la forma vectorial de la pendiente. Entonces vamos a trasladarnos a la página 178, donde está la definición de la pendiente. Y la profesora va a hacer el enlace con la parte vectorial, porque estamos en geometría analítica vectorial. Vamos a ver. Ahí está, pendiente. Ya sabemos por geometría plana qué cosa es la pendiente, pero ahora veamos por la parte vectorial. Sabemos que la dirección de una recta está determinada por un vector no nulo paralelo a la recta, que es el vector direccional. Definición 2.41. Si L es una recta paralela a un vector no nulo A, entonces los números A1 y A2 del vector A se llaman números direccionales. Ojo, los números del vector direccional que forma el vector direccional en matemáticas se le llama números direccionales. También se puede llamar cosenos directores, también le llaman algunos porque usan la fórmula del coseno para definir los cosenos directores, pero son solamente nombres hacia una misma definición. Lo que interesa es, lo que plantea la profesora, es que estos números que forman el vector direccional se le llaman números direccionales. Por ahí se va a dirigir, digamos, la recta en la dirección del vector A. Ahora, si L es vertical, significa que el A1 vale 0. ¿Por qué razón? Porque cuando X vale 0, estamos hablando de una línea horizontal, pero como la recta está planteada en función de su normal, recuerden que tiene que ver con la normal, entonces el vector direccional a L es el vector de la forma 0,2. Y si L es no vertical, es evidente pues que entonces A1 no es 0, y entonces la pendiente se escribe en la forma 1,A2 entre A1. Bueno, en la parte cartesiana, aquí ya lo está escribiendo en la forma vectorial. La pendiente de una recta en la forma vectorial se escribe como un par ordenado que tiene como primera componente 1 y la segunda componente es el cociente de la segunda componente entre la primera componente. Recuerden que es algo así como que el par ordenado que forma el vector direccional es de la forma seno de alfa o coseno de alfa, seno de alfa, porque el y entre el x es tangente de alfa, y la tangente de alfa es justamente la dirección de la recta. Entonces, 1,A2 entre A1. Algo así es lo que está haciendo la profesora para definir después la pendiente en su forma vectorial. Como ven en la definición 2.42, si L es una recta paralela a un vector no nulo A de la forma A1,2, la pendiente de la recta L
denotado por M en forma cartesiana, es el cociente de A2, entre A1. Porque recuerden que la pendiente es la división de la segunda componente entre la primera componente, es decir, A2 entre A1 entre 1, que es el A2 entre A1. A ese cociente se le llama pendiente. Ojo, esta es una definición, como usted ve en pantalla, no es una fórmula, sino es una definición. Así se escribe la pendiente en forma vectorial, lo que en forma cartesiana sabemos que es la letra M, que es un número. Acá no. Acá es un cociente de dos números que son las que forman los componentes del vector A. Ahí está. La pendiente, recuerden, es la tangente del ángulo que hace la recta con el eje X, ese ángulo medido en sentido antihorario. Sería M entre 1. Ahí está la famosa M. Y este M es el B, es el A2 entre A1. El A2 entre A1. Y ahí está en su otra forma. Si la red estuviera creciendo para la izquierda, acá creciendo para la derecha. Entonces, M positivo y M negativo. Eso es una definición de la pendiente en la forma vectorial. Por lo tanto, si M es igual a 2 entre A1, es la pendiente de L, entonces L es paralelo al vector 1,1, M, como dijimos, de la forma 1,M. Así se define la pendiente en su forma vectorial, como el punto o como el vector 1,M, o simplemente como el número M nada más, si hablamos en términos cartesianos. Ahora, cuando M es positivo, entonces la recta sube de izquierda a derecha. Eso se ve en la misma gráfica. Cuando M es negativo, L baja igualmente de izquierda a derecha, geométricamente hablando. Y si M vale 0, significa que no sube ni baja. Es una recta horizontal. L paralelo al eje X, horizontal. Proposición. L es una recta con pendiente M infinito, ha de interpretarse como una recta vertical. ¿Por qué? Porque sabemos por el pre o un nivel anterior que cuando yo divido un número entre 0 sale infinito. En otras palabras, cuando yo divido A2 entre A1, en la definición anterior, cuando A1 vale 0, saldría A2 entre 0, que en matemáticas, digamos, elemental del colegio, bueno, no sé si se enseña en todos los colegios, cuando es la división entre 0, se trata de un número entre 0 sale infinito. Infinito. Y eso corresponde a la recta vertical. En consecuencia, decir que L es una recta con pendiente distinto de infinito, quiere decir que L no es vertical, es oblicua, puede ser horizontal, pero no vertical. Oblicua u horizontal. En particular, si se conocen los puntos P1 y P2, entonces L es paralelo al vector que forma P2 menos P1, lo cual es evidente por la parte geométrica. En otras palabras, X2 menos X1, Y2 menos Y1 si restamos sus componentes. Si L es no vertical, eso significa que X1 es distinto con X2, pudiendo ser Y2 igual que Y1, pero lo obligatorio es que X1 debe ser distinto de X2 para que sea L no vertical. Y la pendiente justamente, según lo que se hace en geometría analítica cartesiana, es la resta de las segundas componentes entre la resta de las primeras componentes, es decir, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, en el mismo sentido. Es decir, usted no puede restar Y2 menos Y1 y abajo al revés, X1 menos X2. Tiene que ser en el mismo sentido. Segunda componente de un punto menos segunda componente de otro punto. Y en el mismo sentido en las primeras componentes.
Entonces, como ven, es el cociente de la segunda componente entre la primera componente. Lo que se usa, se dijo arriba, A2 entre A1. O lo que se dijo más abajo, por aquí, el A2 entre A1 entre 1. Y ahí está la recta vertical cuando en la primera componente vale 0. Y cuando no es 0, no es vertical. Entonces todo está concatenado. Entonces ya aquí la profesora define otras ecuaciones de rectas que usted ha visto en el colegio y en la academia. La ecuación punto pendiente. Y menos Y0 igual MX menos X0. Se le conoce como la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, porque tengo un punto dato y tengo la pendiente de la recta dato. Básicamente por el dato que se tiene. También hay ecuación punto-punto, y así hay varios tipos de ecuaciones que usted ha visto en la parte cartesiana, al cual hemos agregado otros tipos de nombres en la parte vectorial. Ahí está la ecuación, por ejemplo, pendiente-intersecto, lo que la profesora lo llama pendiente ordenada en el origen, así le llama la profesora, pero que recordamos muchos que hemos pasado por el colegio y por la academia, le hemos llamado ecuación pendiente-intersecto, porque B es la distancia del origen al punto de cruce de la recta con el eje Y. Por eso le llama ordenada en el origen. Así le llama la profesora. Seguramente ella de repente aprendió así, porque de repente así le enseñaron. Pero que yo recuerde, cuando me enseñaron, decían pendiente intersecto. Intersecto de la recta con el eje Y. Forma una distancia desde el origen al punto de intersección. Y ese es el famoso B. También se puede decir que 0, B es un punto de paso. Claro, si la recta cruza al eje Y en el punto 0, B, entonces el 0, B es un punto de paso de la recta. Bueno, ejemplos simples para entender siempre la teoría. Le dan la recta en forma paramétrica y le piden encontrar la pendiente y la intersección con el eje Y, es decir, el B. Entonces, primero convierte la ecuación paramétrica, lo convierte en ecuación general. Entonces, la recta es paralela al vector 4, menos 1. Y el M1 valdría menos un cuarto, como ven en pantalla. La recta L corta al eje Y cuando X vale 0. Entonces, igual a X igual a 0 y le sale T, que vale menos 3 cuartos. Se supone que ese T lo repasa en y encuentra la segunda componente Y, y le sale Y igual a 8. Es decir, la recta cruza al eje Y en el punto 0,8. Por ser positivo, quiere decir que el B es positivo. Está en la parte de arriba del eje X. Ya conoce entonces el intersecto B, que vale 8. No, Y valdría 8 menos el T que encontró. Es el 8 menos el menos 3 cuartos. Entonces ahí me equivoqué. Es 8 menos 3 cuartos. Y saldría 35 cuartos. Entonces es el intersecto con el eje Y de la recta L. Y la pendiente ya está planteado como menos un cuarto. Conozco la pendiente y conozco el B. Ya tengo entonces la ecuación pendiente intersecto. Y igual menos un cuarto de X más 35 cuartos. Básicamente es un ejemplo para aprender a convertir de una recta a otra recta. Vectorial, paramétrica, general, ordinaria, punto pendiente, punto punto, pendiente intersecto, normal. Hay cantidad de nombres de rectas. Y la idea es aprender a hacer rápidamente la conversión, porque hay problemas que salen más fácil con normal, con ecuación normal, que con ecuación simétrica.
O de repente más fácil es con ecuación general que con ecuación paramétrica. Y así hay que aprender a convertir para que se encuentre rápidamente estas respuestas. Teorema 2. Sea L1 y L2, dos rectas no verticales, cuyas pendientes son M1 y M2. Esto no es fácil de demostrar, pero no es difícil de demostrar. Dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Y dos rectas son perpendiculares cuando el producto de pendientes vale menos 1. Eso se ve fácilmente en el campo cartesiano, en el colegio y en la academia. Y aquí seguramente va a usar la profesora ahora en el campo vectorial. Porque L1 tiene como pendiente M1, entonces en forma vectorial 1, M1. L2 tiene pendiente M2, entonces en forma vectorial 1, M2. Ahora L1 para L2, si estos dos vectores son paralelos. En otras palabras, 1, M1 por su ortogonal del otro, es decir, menos M2, 1 debe ser 0. Y ahí encuentra pues la famosa fórmula menos M2 más M1 igual a 0, es decir, M1 igual a M2. Igual hace con la parte perpendicular. El producto escalar de 1, M1 por 1, M2 vale 0. Entonces, 1 más M1 por M2 vale 0. Finalmente, M1 por M2 vale menos 1. Esto que ya sabíamos en el plano cartesiano, la profesora ahora lo ha demostrado en su forma vectorial, la pendiente vectorial. Bueno, ejemplos también simples. Me dicen que estas dos rectas son paralelas y le piden cuánto vale R. Como son paralelos, ya dijimos que sus coeficientes de las variables son proporcionales. En otras palabras, en X, el 3R es proporcional al 1. Y esa misma proporción ocurre en el Y. Es decir, el R más 2 tiene la misma proporción que el 2 en el eje Y. La misma proporción significa que es el mismo R del X, va a ocurrir esa misma R o la misma proporción en el eje Y. O como hace la profesora, calcula la normal 1, 3R, menos R menos 2, y la normal 2, 1 menos 2. Entonces se encuentra el vector direccional, recuerden que es el ortogonal. Entonces A1 valdría R más 2, 3R. Y en el caso de la segunda, sería 2, 1. Pendiente de M2 sería 1 medio, 1 entre 2. Pendiente del otro, 3R entre R más 2. Entonces los iguala y encuentro cuánto vale R, que vale 2/5. Y con eso encuentro la recta L1, porque ya conozco R. Entonces son ejemplos simples porque el objetivo de la profesora es hacer entender la teoría. Ejemplo 4, bueno, son rectas perpendiculares y le piden hallar cuánto vale T. Es problema similar al anterior ejemplo, solo que ahora aquí es perpendicular, en el otro era paralelo, pero es muy similar. Así que lo pasamos de lado y vemos este ejercicio 1. L1, una recta horizontal, como se ve en la gráfica, que intersecta a L2 en el punto 2,7. Encontrar la ecuación de L2, sabiendo que su pendiente es menor que 1 y que el área de la región triangular formada por las rectas y el eje Y es 15 unidades cuadradas. Ahora, la intersección de ambas rectas es el punto 2,7, dato del problema. La recta Y igual 7 es la recta L1, porque como pasa por el 2,7 y es horizontal, todos los puntos de esa recta tienen como segunda componente el número 7 y varía su primera componente según dónde está ubicada. Entonces, la recta L1 vale Y igual a 7 y tiene pendiente 1,m. Ahora, L2 es una recta que pasa por el punto 2,7 y tiene pendiente, o sea, la misma recta,
ahí hay un pequeño error, me parece que ha hecho la profesora, me da la impresión que ha hecho un error, porque L1 es igual a la recta Y igual a 7, es correcto. La recta L2 pasaría por el punto 2,7. Correcto. La profesora ha puesto que la recta L2 tenga pendiente 1,m. Ahora sí, la recta L2 pasa por el punto 2,7 y tiene la pendiente que la profesora ha planteado, 1,m. Entonces tiene como ecuación y menos 7 igual m veces x menos 2. En su forma general sería mx menos y más 7 menos 2m igual a 0. Ahora, intersección de la recta L2 con el eje Y, L2 con el eje Y saldría 0,7 menos 2m. ¿Eso cómo se obtiene? Cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, el y vale 7 menos 2m. Entonces, la recta L2 cruza el eje Y en el punto 0,7 menos 2m. Área del triángulo que me dan como información, recuerden que es, según la fórmula vectorial, un medio por el modo del vector A por el vector B ortogonal. El vector A de una recta y el vector B de la otra recta. Eso es la fórmula que se vio para calcular áreas de triángulos conocidos los vectores direccionales de estas rectas. Donde vamos a ver aquí, el vector A es el vector 2,0. Porque se supone que a ver, el vector a quién θ corresponde, eso es lo que vamos a chequear. Acá tenemos vamos a ver si podemos identificar quién es el vector A, aunque aquí la profesora no pone la letra, pero al poner 2 ceros se está refiriendo al vector horizontal. Entonces se está refiriendo al eje X. Vamos a ver, es el vector horizontal, que como aquí vale 2,7, entonces sería el vector 2,0, porque es horizontal. Y el B entonces sería el vector vertical, que sería 0, menos 2m. 0, menos 2m. Porque esta longitud que está desde O a L1 vale 7. Entonces lo de arriba vale, como se supone que todo vale 7 menos 2m, y esto vale 7, esto sería entonces 2m. 7 menos, este valor sería entonces el 2m. Menos 2m, entonces sería 7 menos 2m. Entonces también el B vale 0, menos 2m. Finalmente reemplaza y encuentra una ecuación con una variable que es m. Y le sale un módulo de 4m igual 30, quiere decir que m vale más o menos 15 medios. M, recuerden que es la pendiente de la recta L2, pero según la gráfica tiene pendiente negativa. Entonces se elige el menos 15 medios. Además, claro, porque la pregunta dice m es menor que 1. Pero le va por la misma gráfica que es negativo. Y con eso ya encuentra la ecuación de la recta L2. Antes de ver más ejemplos, a ver, vamos a chequear. O vemos un ejercicio para luego pasar al siguiente concepto que tenemos que completar, que es el tema de ángulo entre dos rectas, que también forma parte del temario de la prueba 2 y del examen parcial. Pero antes vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos a ver de qué trata este segundo ejercicio.
sea L una recta que pasa por la intersección de L1, x más 2y menos 1 igual a 0, y L2, 5x menos 3y menos 18 igual a 0. Entonces, ambas rectas son conocidas en su forma general y que forma con los ejes coordenados una región triangular, como se ve en la pantalla, de área igual 6 unidades cuadradas. Y la pregunta es obtener la ecuación simétrica de L con pendiente positiva. Ojo, la ecuación simétrica, ya sabemos cómo se escribe la ecuación simétrica. Conozco L1 con L2 y obviamente son no paralelos por las pendientes. Uno tiene normal 1,2 y otro tiene normal 5 menos 3. Obviamente son normales no paralelas. Entonces, L1 no es paralelo a L2. Encontramos su intersección como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontramos el punto en común, que según la gráfica, el punto P, y que vale 3, menos 1. Eso ya usted lo puede confirmar resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos variables. Ahora, pone como pendiente de la recta L 1,m, o en todo caso, la recta L es paralela al vector 1,m. Así ha asumido, y la respuesta lo va a hacer en función de m, lo va a desarrollar y luego va a encontrar m. Entonces la recta L pasa por el punto P, 3, menos 1, y sigue la dirección m. Entonces saldría y más 1 igual m por x menos 3, la ecuación punto pendiente. O en su forma general, mx menos y menos 3m menos 1 igual a 0. Entonces conozco L en su forma general. Y me pide encontrar una recta L que pasa por la intersección de L1 y 2 y que forma con el eje coordenados un área igual a 6 unidades. Entonces ya encontró la ecuación de la recta L que piden calcular, solo falta calcular la pendiente nada más. Y ahora va a usar la información del área, justo para encontrar la pendiente de L. Entonces L cruza con el eje XY y forma un triángulo, como ven en pantalla. De área igual a 6 unidades cuadradas. Entonces va a ser L con la intersección de X, del eje X, y le va a salir el Y, es decir, el punto de cruce de L con el eje Y. Luego da valores a Y igual a 0 y va a encontrar el punto de intersección de la recta con el eje X. Entonces L con eje X, ahí está. L con eje Y, ahí está. Recuerden que para L con eje X pone Y0. L con eje Y le pone X0 en la ecuación de la recta y me sale en función de M. Entonces ya conozco estos valores. Entonces el producto de la abscisa del primero por la ordenada del segundo entre 2 va a ser exactamente igual al área del triángulo entre 2, porque es base por el entre 2. Es como decir el producto de sus catetos entre 2. Eso es lo que estaba usando la profesora en términos vectorial. Bueno, el vector A en la dirección de este vector es 3m más 1, m, 0, y así el vector B. Lo ha llamado el vector paralelo en esta dirección, al 0, menos 3m menos 1. Recuerde que un punto también simboliza al vector posicional, de la forma 0a o 0b. Por eso que convierte este punto en su forma de vector. Bueno, reemplaza en la forma del área y como dijimos, le sale una ecuación con una variable, en este caso ecuación cuadrática, y que tiene dos alternativas. El 9m cuadrado más 6m más 1 entre m igual más menos 12. Hace con el 12, hace con el menos 12. Con el 12 le sale m1 tercia y con el m
con el negativo menos 12, le sale menos 1 más menos la raíz bueno, más menos 2 raíz de 2 entre 3. Ya eso es una fórmula, regla general o apacible, ya lo que usted sabe por álgebra. Ahora, cuando m es positivo, ahí tenemos m un tercio, porque el otro, los dos son negativos en el otro. A ver, en el otro saldría menos 1 más 2 raíz de 2, que sería 2 por 1.4, sale 2.8 entre 3. La pendiente del segundo, ambos son negativos. Y del positivo es el de arriba, nada más. Por eso pone cuando m es positivo, entonces m vale un tercio. Y con eso ya encontró la ecuación de L. Ahora, esta ecuación de L, en su forma simétrica, quiere decir que lo debo escribir en la forma x entre un número más y entre un número igual a 1, que es fácil, es puramente algebraico. Yo tengo la ecuación x menos 3y igual a 6. Todo lo divido entre 6. Saldría x entre 6 menos 3 entre 6 igual a 1. Y ahí está. 3 entre 6 vale menos 1 medio. Bueno, ahora pasamos al siguiente concepto para completar el temario. Ya después vemos más ejercicios. El temario del ángulo entre dos rectas. Que está... Vamos a ver... Esperemos que esté aquí. En esta página debe estar. Ahí está. Ángulo entre dos rectas. Que no es nada nuevo. Es el ángulo que hacen sus vectores direccionales, nada más. Y luego se aplica la teoría vectorial para definir problemas entre ángulos entre rectas. Solo que como usted ve en pantalla, y además sabemos que dos rectas se cruzan, forman dos ángulos. Un ángulo agudo y el otro obtuso. Como ven ahí, beta, agudo y alfa, obtuso. Entonces, como dice la profesora, al intersectar dos rectas se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Decir ángulo comprendido entre dos rectas es una expresión ambigua porque no se sabe cuál de los dos es. Entonces, puede ser alfa o beta. Entonces, lo que se hace mejor es hacer una distinción entre estos dos ángulos. Y se usa el concepto de rectas dirigidas para ver, digamos, a la izquierda, derecha, entonces para saber cuál es el ángulo que se va a tomar en cuenta para las preguntas. Entonces, mejor va a usar, dice, el concepto de rectas dirigidas. Ahí está la definición 251 de rectas dirigidas. Dice, una recta L paralelo al vector A. El vector A tiene como componente a 1,2 distinto del nulo. Se llama recta positiva o recta positivamente dirigida si el A2 es mayor que 0. Entonces, así va a llamar la profesora rectas positivamente dirigida, cuando la segunda componente del vector direccional es positiva. En la figura, el vector A indica la dirección positiva de la recta. Geométricamente, A2 es positiva. Significa que la recta está dirigida hacia arriba. Entonces, la profesora dice, recta dirigida positivamente es cuando la recta apunta hacia arriba. No importa si es izquierda o derecha. Entonces, quiere decir que el vector direccional va hacia arriba. No importa izquierda o derecha. Así como define la profesora las rectas positivamente dirigidas. Eso para que no haya ambigüedad en cuando menciona ángulo entre rectas. Como hay dos ángulos, entonces con esta definición ya se descarta uno de los ángulos. Eso para fines de los ejercicios y para el examen parcial y la práctica.
252. Si la recta L, paralelo al vector A, distinto de nulo, está positivamente dirigida, el ángulo de inclinación de L es el ángulo de inclinación del vector A. Ahí está, entonces, para definir el ángulo. En el caso de la figura de la izquierda, es un ángulo obtuso. En el caso de la derecha, es un ángulo agudo. Entonces, bajo esa observación, esa definición, ya no hay ambigüedad en definir ángulo entre rectas. Observaciones. Dice la profesora. 1. Al considerar L paralelo a A1,2 con A2 positivo, el ángulo de inclinación de L es el ángulo formado por el vector 1, 0 y el vector A. Eso es por definición. Siempre el ángulo de una recta, el ángulo de inclinación respecto del eje X, siempre es el ángulo que se mide en sentido antihorario a partir del eje X hacia la recta. Así es como se define el ángulo de inclinación de una recta respecto del eje X, o simplemente a secas, ángulo de inclinación de L, nada más. Y eso usted lo va a ver nuevamente en el tema o en el curso de cálculo diferencial, porque ahí usa esta teoría, y lo va a llamar pendiente, o derivada. En el caso del segundo grupo ya es obtuso. En ambos casos son rectas dirigidas positivamente, es decir, hacia arriba, el vector direccional hacia arriba. Bueno, ejemplo, para entender la teoría, le dan tres rectas, uno en su forma general, otro en su forma vectorial, y el este también en forma vectorial, y le piden el ángulo de inclinación de las siguientes rectas. En el ejemplo 1, 1A, como la ecuación es general, ahí encuentra el vector normal, 12,5. Con eso encuentra el vector A, menos 5,12. Y su módulo vale la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 13. Entonces, el vector A unitario sería 13 por menos 5 entre 13, 2 entre 13. Y recuerden que en el colegio se explica que el vector direccional es de la forma coseno, seno del ángulo de inclinación. Entonces, el 12,13, que es el coseno, y el otro es el seno. Entonces, con esa información encuentra coseno de alfa menos 5 treceavo. Recuerden que es coseno seno, y el seno es 12 treceavo. Y con eso la tangente ya se sabe, seno entre coseno, menos 12 quintos. Entonces, alfa vale el arco cuya tangente vale menos 12 quintas. Ese es el ángulo de inclinación de la recta L1, que no es notable, es casi notable, el triángulo 5, 12, 13. En el caso de la pregunta 2, conoce el vector A 3 menos 7, y entonces L2 es paralelo al 3, menos 7, cuyo módulo vale raíz de 58, para usar vector unitario. Entonces, nuevamente, el vector sería raíz de 58, menos 3 sobre raíz de 58, 7 entre raíz de 58. Recuerden la fórmula del vector. Y finalmente, recuerden, es coseno seno. Primera componente coseno, menos 3 sobre raíz de 58. Segunda componente 0, seno, 7 entre raíz de 58. Y la división es el arco cuya tangente vale menos 7 sobre 3, el cual es el ángulo de inclinación de la recta B, L2. Y así hace también con la recta L3, básicamente para entender la teoría. Justamente dice la profesora, una consecuencia inmediata de estos ejemplos es que en la solución de problemas con mayor frecuencia se empleará la tangente del ángulo de inclinación que el ángulo mismo. Entonces, eso es lo que dice la profesora como consecuencia,
Entonces, eso es lo que hay que utilizar en las prácticas o en el examen parcial si que hay preguntas similares o relacionadas con este tema. Definición 253. Si L es paralelo al vector 1,m, donde m es la pendiente de la recta L, obviamente m entre 1, entonces m es la tangente del ángulo alfa, según la definición anterior, donde alfa es la medida del ángulo de inclinación de la recta L, siempre obviamente con respecto al eje X. Siempre todo se mide en función de la línea horizontal, en este caso eje X. Así también se habla en el término ingeniería. Cuando se habla de la pendiente de una pista, siempre se habla del ángulo de inclinación de la pista con relación con el eje X, que en este caso es imaginario. Definición 254. El ángulo entre dos rectas dirigidas, ya usted ve en la pantalla las flechas. Es el ángulo formado por los lados que se alejan del vértice. Recuerden, ángulo formado por los vectores que se alejan del vértice o del punto común. En este caso, bueno, hay dos, puede ser el θ1, si es que la recta L1 va hacia la derecha, o es θ si va hacia arriba, pero hemos dicho que si se define como la recta dirigida positivamente, se está refiriendo al ángulo θ. Si hablamos de medición positiva o dirección positiva de las rectas, entonces se trata de L2 hacia arriba, L1 hacia arriba, entonces el ángulo sería el ángulo θ. Bueno, se entiende que cuando habla de rectas dirigidas, se habla en sentido positivo, porque no tiene sentido hablar de definición de recta definido o dirigido negativamente. La profesora no ha definido la dirección de rectas negativamente, solamente de la parte positivamente. Entonces, como dijimos, se sobreentiende que cuando habla de rectas dirigidas, se refiere a la dirección positiva, hacia arriba. Bueno, un ejemplo para entender esta teoría del segmento dirigido o de la red dirigida, plantean 3 puntos A, B, C, el cual genera un triángulo. Y le piden calcular uno de sus ángulos iguales. Según la gráfica sería θ1 con θ2, pero es relativo porque depende si uno ha graficado bien. L1 paralelo al vector A1, 5,3. L2 paralelo al vector A2, menos 2,9. Y L3 paralelo a A3, igual menos 7,6. El L1 en la dirección A1, el L2 en la dirección A2 y el L3 en la dirección A3, siempre en sentido positivo, como usted ve en pantalla, es decir, hacia arriba. Entonces, cada vez que habla de dirigido, se refiere positivamente, es decir, hacia arriba. Ahora, ¿cómo se encuentran estos vectores? Solamente por la resta, nada más. Por ejemplo, el A2 es el vector AC, es decir, C menos A. El A1 es el vector AB, es decir, B menos A, en términos vectoriales. Y el vector A3 es el vector BC, es decir, C menos B. Punto final menos punto inicial. Y ahí está lo que ha encontrado la profesora. Ahora, el coseno del ángulo θ1, bueno, aquí la profesora al parecer ha obviado la definición del coseno. O sea, el ángulo que forma dos rectas, su coseno es el producto de sus vectores en forma escalar dividido entre su producto de longitudes. Ahí parece la profesora ha obviado la fórmula. Vamos a ver si pues la profesora ha obviado la fórmula.
ha puesto de frente la fórmula del coseno teta 1 y coseno teta 2. Y al parecer no ha definido esa fórmula. Ahí entonces hay que agregar, la profesora en su libro ha odiado la fórmula. El ángulo que hace dos rectas es el ángulo que hace, ojo, en término positivo, es el ángulo que hace sus vectores direccionales. Y ese ángulo satisface la propiedad. Coseno de ese ángulo es el producto escalar de los vectores mencionados entre el producto de sus módulos. Eso es lo que a la profesora le ha faltado, salvo que lo haya hecho en capítulos anteriores, pero no recuerdo. O de repente lo ha hecho Profesor. en el tema vectorial. Profesor. Cuando se hizo ángulo entre vectores. Creo que la profesora lo ha hecho en el tema cuando hizo ángulo entre vectores. Sí. Lo ha hecho en el tema de ángulo entre vectores. En los primeros temas del curso. Entonces, bueno, en ese caso, entonces ya es válido entonces lo que hace la profesora porque está usando la definición que hizo de ángulo entre vectores cuando se hizo el tema de vectores. Hace más o menos, en términos de páginas, hace más o menos 280 páginas, porque estamos en la página 212. Y el tema de ángulo entre vectores está más o menos en la página 30 y tanto. Así que está bien, ya está bien. Ya entonces tiene la respuesta. Entonces, y ahí se observa que son cosenos iguales, entonces quiere decir que ángulos iguales. Significa que el otro ángulo debe ser el distinto. Ahí está, teta 1 igual teta 2. Se trata de un triángulo isósceles. Aunque aquí solo le preguntaban a demostrar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo isósceles. Entonces le pedían demostrar que el triángulo es isósceles y hallar sus ángulos iguales. También se puede demostrar que es isósceles si encontramos la bisectriz o la recta bisectriz de L3 con L2. Y esa recta debe ser perpendicular a L1, lo cual quiere decir que es bisectriz y además altura. Entonces es un triángulo isósceles también. Bueno, son varias formas en las cuales uno puede demostrar que el triángulo es isósceles. Y después ya calculó el ángulo. Teorema 251 dice, sea L1 y L2 dos rectas cuyas pendientes son M1 y M2. Si teta es la medida del ángulo formado por estas rectas, entonces tangente de teta es igual M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Esta es una fórmula que es fácil de demostrar. La clave está en el dibujo. Vean, la clave está en el dibujo. Ahí está. Vean que la pendiente de L2 es la tangente de alfa 2. Recuerden que es la tangente del ángulo que hace la recta con el eje X en sentido antihorario. Y la pendiente de L1 es tangente de alfa 1. Ahí está. Y yo tengo el ángulo que hacen estas dos rectas, teta. Digamos, ahí está. Y son rectas dirigidas. Entonces es correcto. Por opuesto por el vértice también está abajo. Y por ángulo externo, alfa 2 es igual a teta más alfa 1. Y entonces aplica trigonometría. Tangente de alfa 2 es igual tangente de teta más alfa 1. O depende, podemos despejar de repente el teta. Si alfa 2 vale teta más alfa 1, entonces teta valdría alfa 2 menos alfa 1. Entonces le aplico tangente. Tangente de teta es igual tangente de alfa 2 menos alfa 1. Y aplico la propiedad de la tangente de la suma o resta de ángulos. Recuerda de trigonometría. Tangente de la resta de ángulos, alfa 2 menos alfa 1, sería tangente del primero menos tangente del segundo, entre 1 más tangente del primero, tangente del segundo ángulo. Esa es una forma de la trigonometría, que traducido
saldría M2 menos M1 por 1 más M1 más M2, porque tangente de alfa 2 es el M2 y tangente del alfa 1 es M1, las pendientes de esas rectas. Entonces, esto ya es netamente geometría y trigonometría. Ahí está lo que hicimos hace un momento. Bueno, hay un ejemplo para entender esta propiedad, pero que es bastante simple. Ejercicio 1. Bueno, parecido al ejemplo anterior, dice demostrar que los puntos A, B, C, D, que están ahí denotados, son los vértices de un paralelogramo y calcular la medida de sus ángulos interiores. Bueno, para que sean paralelogramo, basta con demostrar que los lados son paralelos. Es decir, el vector AB es paralelo al vector DC, según la gráfica, y el vector DC, perdón, DA, es paralelo al vector CB. Y con eso se demuestra que es un paralelogramo. Y como conozco A, B, C, D, puedo conocer cada uno de los vectores. El DA, el AB, el CB y el DC. Entonces es fácil. Además, también se puede demostrar por los ángulos. Es decir, el vector DC y el vector AB forman un ángulo de 0 grados. En cambio, si pongo al revés, DC y BA, ahí sería ángulo llano, porque uno va para arriba, otro para abajo. Entonces sería ángulo 180 grados. Ahí serían también paralelismos. Entonces hay varias formas en las cuales se puede demostrar el paralelismo de dos vectores. Con el coseno, para 0 grados y 180 grados, así es, así sea del mismo sentido o en sentido opuesto. Y luego, para encontrar el ángulo, ya sabemos por el ejemplo anterior cómo se encuentran los ángulos a partir de esta fórmula del teorema anterior, de la tangente. En este caso, aquí está encontrado los 4 ángulos. Entonces, en este caso, la profesora no ha demostrado el paralelismo por los vectores paralelos, sino ha utilizado la igualdad de los ángulos opuestos, que también es otra forma de demostrar que se forma un paralelogramo. Está bien esa idea, pero no es la única, como hemos visto. Otro ejercicio, un poco menos fácil que el anterior, la medida del ángulo de inclinación de una recta L que no toca el primer cuadrante es de 135 grados, como ven en la gráfica. Siempre ángulo medido en dirección antihorario, iniciando el lado inicial en el eje X y el lado terminal en la recta. Entonces ahí está 135 grados. Obtener la ecuación vectorial de L, sabiendo que su distancia al origen es 25 unidades, como ven en la pantalla. Entonces, L es paralelo al vector 1, M, donde M es distinto de 0, porque si no saldría horizontal la recta. En este caso, M valdría tangente de 135 grados, por la definición de ángulo de inclinación respecto del eje X. Y su tangente vale menos 1. Eso ya lo sabemos por trigonometría. Entonces, L valdría X más Y más C igual a 0. Porque si es tangente menos 1, quiere decir que es de la forma 1 menos 1, en forma vectorial. Y su vector direccional sería su ortogonal, 1,1. Entonces, es correcto, la recta vale X más Y más C igual a 0. Ahora, distancia del 0, 0 al L vale, según la forma que hemos visto, módulo de C entre raíz de 2. Pero según la pregunta, vale 25. Y con eso C vale
más o menos 25 entre raíz de 2. Ahora, pero uno de los Cs no cumple porque dice que la recta no cruza al primer cuadrante. Entonces, bajo esa hipótesis, se encuentra que C debe ser el valor positivo. En todo caso, es fácil de comprobar. Y con eso ya encontró la ecuación general de la recta y fácilmente se puede encontrar la ecuación vectorial. Le doy a x0 y encuentro que y vale menos 25 entre 2. Entonces 0, menos 25 raíz de 2 es el punto de paso. La pendiente vendría a ser entonces el vector menos 1, 1. Sería entonces el vector direccional es menos 1, 1 sería. Porque el vector normal es 1, 1. Entonces su ortogonal sería el menos 1, 1. Sería su vector direccional. Entonces, un ejercicio para aplicar la teoría anterior. Finalmente, vamos a elegir una pregunta. Este ejercicio 3 ya que está consecutivamente. Encontrar la ecuación de una recta L con pendiente negativa que pase por el punto 10,1 y que forme con el eje Y un ángulo que sea el doble del ángulo de inclinación de la recta L1. Entonces hace un dibujo simbólico. La recta L pasa por el punto 10,1 con pendiente negativa. Ahí está, pendiente negativa. Y que forme con el eje Y un ángulo, digamos, 2 alfa, que es el doble del ángulo de inclinación de la recta L1. En otras palabras, la recta L1 hace un ángulo alfa con el eje X. La profesora ha dibujado líneas punteadas paralelas al eje X, porque si no se va a confundir con muchos dibujos o muchos símbolos en la recta, por eso lo he puesto más abajo. Pero es correcto. Entonces, el 10,1 pertenece a L1. Pero el 10,1 también cumple con L1. A ver, el 10,1 está en L1, pero el 10,1 también forma parte de L. Entonces, porque es dato el problema. Mientras que el 10,1 en L1 solamente le hemos reemplazado y cumple con la ecuación. Entonces, la interacción de L con L1 es justamente el 10,1. El 10,1. En la figura, teta valdría 90 más 2 alfas. Ahí vamos a ver. Por ángulo exterior. El ángulo alfa está en la parte de abajo. Lo que pasa es que la gráfica es tan pequeña en alguna parte que parece que no se cumple, pero es teta es un ángulo exterior. Vale la suma de los ángulos interiores. El ángulo recto más 2 alfa. ¿Está bien? Es correcto. Tangente de teta, como teta es el ángulo de inclinación que hace L con el eje X, entonces tangente de teta vendría a ser M de la recta L. Ahí está. Tangente teta vale M, entonces 1, M es paralelo al vector L, o perdón, a la recta L. Eso por la gráfica. Tangente de teta es tangente de 90 más 2 alfa. Aplica la propiedad de trigonometría. Es decir, tangente 90 más tangente 2 alfa entre 1 menos tangente 90 menos tangente de 2 alfa. O también usa por la gráfica con la cofunción, es menos cotangente 2 alfa. Recuerden, función trigonométrica de 90 más alfa es cofunción trigonométrica de alfa, con el signo que corresponde al cuadrante.
Entonces, en este caso, es menos cotangente de 2 alfa porque el ángulo es obtuso. Ahora, tangente de 2 alfa es, recuerden, es tangente de alfa más alfa, propiedad de trigonometría. 2 tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. O tangente de alfa más tangente de alfa entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Propiedad de trigonometría. Y de ahí obtiene que tangente de alfa valdría 1/2. Y ese justamente, el de alfa, es la pendiente de la recta L1. Entonces, M1 valdría 1/2 porque tenemos la normal 1 menos 2. Entonces, el vector direccional es 2, 1. Pendiente M1, 1/2. Es correcto. Entonces, L1 es paralelo al vector 1,M1, 1,1/2. Reemplaza en la fórmula tangente 2 alfa y le sale tangente 2 alfa vale 4/3. Ahora, M, que es la tangente de alfa, esto partió la profesora dando ese valor y todo hace en función de ese valor. M valdría entonces menos 3/4. Reemplazando otra vez el M1 que ha encontrado y la tangente de alfa. Con eso ha encontrado entonces M y con eso ya encuentra pues que el vector L o la recta L es paralela al vector 4, menos 3 o menos 4,3 también lo mismo. Entonces L valdría el punto de paso 10,1 más t veces el vector 4 menos 3, donde t es un número real. Bueno, con esto vamos a concluir esta clase. Como dijimos, la práctica de mañana y el parcial viene hasta el tema de rectas. Lógicamente, hay muchos ejercicios por realizar, pero no todo se puede hacer en una clase. Así que solo queda la práctica que cada uno pueda tener de diversas preguntas. Así que vamos a tomar la lista final de asistencia. Y a medida que usted va respondiendo la lista de asistencia, ya tiene libertad para salir, para que vaya a su próximo curso. Y asimismo, entren otros alumnos a este salón para el curso que le sigue a este curso en este salón, en este Google Meet. Recuerden que ya tenemos, en su haber ya tienen ustedes 4 trabajos realizados para la segunda calificada, y el trabajo de la calificada 1 con de la calificada 2 va a servir para el examen parcial. De manera que los que han cumplido tienen algún puntaje adicional, además de otros que ya explicamos al comienzo del ciclo. Eso es lo que se daría para el puntaje adicional de la práctica 2 y del examen parcial. Bueno, lista final. Roda. Roda presente. También se toma en cuenta la asistencia, que como ven, se ha llamado asistencia en total hasta ahora 78 veces. Y ahí está, Roda ha respondido a las 78 veces. También genera puntaje adicional por asistencia. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. No se olviden que aunque hagan poco preguntas o no completen las preguntas, siempre envíen sus archivos, porque si no va a ocurrir igual que la práctica 1, donde algunos no envían archivos porque de repente no terminó. Y entonces es como que no han hecho nada y tienen 0 puntos en esa pregunta. Entonces, así haga un poquito o mucho, envíen el archivo, así no terminen y está mal la pregunta, igual también envíen su archivo, porque todo tiene puntajes.
El procedimiento es importante, aunque no complete la pregunta. Eso deben hacerlo tanto en la práctica 2 de mañana como en el parcial de la otra semana, para que no ocurra, pues, como en otros cursos, que hay alumnos que dan a la prueba y como no han terminado, no envían, es como que no han dado. Pero como han estado presentes en una lista, se le pone la nota 0-1. Mejor es enviar, aunque sea una parte, incompleto, pero se le pone puntaje por procedimiento, que obviamente vale más que 1, más que la asistencia. Así que eso se espera el día de mañana y el próximo viernes, para que tengan notas apropiadas. Sanes. Sanes presente. Sánchez. Sánchez presente. Silva. Silva presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Presente. Sotelo. Sotelo presente. Soto. Suica. Suica presente. En los últimos 4 trabajos, generalmente están enviando sus archivos 33 o 34 alumnos. Hay más o menos un promedio de 3 o 4 alumnos que no envían su solucionario o sus trabajos. Eso también hay que tener en cuenta, porque también genera puntaje. Suyuchuco. Suyuchuco presente. Taco. Taco presente. Taquía. Taquía presente. Tejeda. Tejeda presente. Terán. Terán presente. Torres Cruz. Torres Cruz presente. Torres Guerra. Torre Guerra presente. Torres Minaya. Torres Minaya presente. Torres Paitán. Torres Paitán presente. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Tuesta. Urbano. Urbano presente. Valdivieso. Vances. Vances presente. Varillas. Varillas presente. Vázquez. Vázquez presente. Velázquez Castillo. Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís. Velázquez Solís presente. Velasco. Velasco presente. Yacolca. Yacolca presente. Yupanqui. Yupanqui presente. Sanabria. Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Bueno, entonces ya nos veremos el día de mañana, 10 de la mañana, con la segunda calificada. Profe. Recuerden que tienen que entrar al Google Meet para la llamada de asistencia. Profe, Y después se tengo una confirma, pregunta. pues, en univirtual. Ya nos vemos entonces el día de mañana, 10 de la mañana. Profesor, buenas tardes, soy el delegado. Disculpe, el parcial y la práctica calificada vendrán los mismos temas, hasta ángulo entre 2 rectas, ¿verdad? No, o sea, viene todo recta, pues, porque justo el ángulo entre rectas es el último tema de rectas. Ok. O sea, viene hasta recta, nada, prácticamente. ¿Y cuántas preguntas son en el parcial? Generalmente viene 4 preguntas de 5 puntos. Ok. A veces viene un poco menos, pero le ponen más puntaje, porque de repente es un poco más difícil las preguntas. O viene a veces 5 preguntas, 4 puntos, porque son preguntas un poco más fáciles, ¿no? Pero no pasa más de 5 preguntas. 4, que generalmente viene 4 o a veces viene 5. Ok, y profesor, ¿hay límite de tiempo, como en su caso cuando tomamos las prácticas? Como que la pregunta 1 tenemos media Sí. hora, también hay límite de tiempo. Todas las pruebas son con línea de tiempo. Eso es para todos los salones, porque en coordinación se hacen los horarios. Ok. ¿Y usted va a tomar nuestro Entonces, parcial o otro profesor? Cuando el tiempo se vence, es mejor enviar, aunque sea una parte de lo que está hecho.
Y si no llega a enviar, igual envía al final, porque el sistema puede soportar hasta las 12:30. Es decir, hasta esa hora usted puede enviar su archivo, no importa con tardía. La cosa es que envíe para que no tenga cero, ¿no? Por no enviar. Ok, profesor, gracias. No importa incompleto o errado, no importa, todo vale. Se vale el procedimiento. Profe, ¿la práctica Así viene de mañana viene hasta rectas, hasta ángulos entre rectas? Sí, tanto la práctica 2 como el parcial viene hasta el mismo tema, rectas. Porque la otra semana ya no hay clases. Ya está bien. Entonces van a coincidir los temarios de la práctica 2 y el parcial van a tener los mismos temas. Pero solamente viene uno de mañana en rectas, ¿no? Claro, lo que pasa es que recta viene más en el parcial. Generalmente en la práctica 2 viene más de la parte vectorial, ¿no? Pero mejor es estudiar todo, ¿no? Por si acaso es bueno prevenir que lamentar. Ok, profesor, muchas gracias. Ya nos vemos, entonces ya nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana. Práctica 2. No, ya hemos dicho que no hay prueba en línea porque el editor de matemáticas en la uni está desactualizada y parece que no quieren actualizar porque hay un costo que pagar, la licencia. Y al parecer no se va, a menos en este ciclo no se va a pagar la licencia. De manera que se ha suspendido toda actividad virtual en línea. Al menos en este ciclo. De repente el próximo ciclo de nuevo se paga la licencia y ya se puede dar pruebas en líneas.